Hola, hola mis amores, bienvenidas a un nuevo tutorial en crochet y tejidos. Para el día de hoy, chicas, voy a estar elaborando una linda y hermosa diadema en una nueva puntada que quiero compartir con ustedes. Voy a estar utilizando este hilo que es de algodón y mide aproximadamente 1,5 mm de grosor. Voy a estar utilizando un gancho número 2, tijera, silicona y estas perlitas que tengo aquí, las cuales voy a estar pegando con silicona. Por eso necesito la silicona. Hay mucho tipo de perlitas, algunas van a ser para coserse, entonces ya ustedes deciden qué tipo de perlita, ya eso es opcional. ¿Listo? Entonces voy a iniciar, chicas, aquí. No sé si ahí, o vamos a acercar un poquito más la cámara para que me puedan seguir el paso a paso. Ahí. ¿Listo? Entonces voy a iniciar aquí levantando 15 cadenas, un nudito deslizado, está ahí, y voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Este va a ser el ancho de mi diadema. Voy aquí, voy a ir al siguiente punto, no este sino el que sigue, y voy a hacer un punto bajo. Tengo uno, voy al siguiente y nuevamente punto bajo, paso al siguiente y punto bajo, y voy a continuar así, chicas, hasta terminar toda la cadena realizando punto bajo. Solo puntos bajos, no vamos a hacer más nada, sino la primera hilera es cadena, la segunda un punto bajo en cada cadenita anterior. Y aquí estoy llegando al final y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y me quedaría faltando la última, que son 15 puntos bajos para 15 cadenas que realicé. Ahí está. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar con lo que sería nuestro punto. Voy a tomar lazada y voy a saltarme aquí, no en el primero sino en el segundo punto. Voy a levantar punto alto, 1, en el mismo espacio un segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos, es decir que voy a realizar un abanico de 2 puntos altos separado con 2 cadenas y repito 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. Ahora 2 cadenas y voy a contar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí en el quinto 1, 2, 3, 4, 5 tomo lazada y hago un punto alto. Ahora sí vamos aquí con el punto que vamos a realizar. Voy a tomar ese punto alto por detrás, saco y paso por las dos, es decir, un punto bajo. ¿Listo? Ahora entro, saco y voy a pasar por una sola hebra. Y ya tengo 2 bucles. Entro, saco y paso por una. Tengo 3. Entro, saco, 4. Entro, saco, paso por una y me quedan 5 bucles. ¿Ven? El último bucle lo voy a hacer en ese punto donde levanté el punto alto. Voy a hacer el último. Paso por uno y ya tengo 6. 2, 3 y 3 son 6. Lazada y paso por 2. Lazada, paso por 2. Lazada, paso por 2. Lazada y paso por 2. Lazada y los últimos 2. Ahora levanto 3 cadenas y aquí en el primer espacio, ¿ven? Entre estos 2 puntos voy a cerrar con un punto bajo y ahí tengo un buclecito. Entro al siguiente espacio entre los 2 puntos, paso por una y ya tengo 2.
Voy al siguiente, paso por una y tengo 3. Voy al siguiente, paso por una y tengo 4. Voy al siguiente, paso por una y tengo 5. Entonces, en el primero me quedan 6, en este deben quedarme 5. Y empiezo a cerrar nuevamente de 2 en 2. 2, 2 y 2. 3 cadenas y cierro en el primero. Punto bajo y tengo 1. Voy al siguiente, paso y tengo 2. Y en este deben quedarme 4 bucles. 3 o 4 aritos, como lo quieran llamar. Y ahí tengo 4 y voy a cerrar de 2 en 2. 2, 2 y 2. Repito 3 cadenas y cierro en el primero. Y tengo 1. Voy al siguiente, paso por 1, tengo 2. En el siguiente paso por 1 y me quedan 3. Y cierro de 2 en 2. 3 cadenas. Y en el primero cierro con un punto bajo. Voy al siguiente, saco, paso por una y me quedan 2. Cierro esos 2. ¿Ven? Ahora 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto alto, van 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos y 2. Y es así como me va a ir quedando. Entonces ya aquí llevamos la primera parte. Vamos a continuar, voy a girar y no voy a levantar, solamente voy a tomar la lazada y voy a entrar en medio del abanico. Punto alto, lazada, entro nuevamente y punto alto, llevo 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Voy a repetir 2 cadenas y voy a cerrar aquí en el primer punto. ¿Ven? Ahí, un punto bajo. Ahora voy a levantar 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a cerrar aquí en este espacio, en este último espacio, con un punto bajo. 2 cadenas y repito el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Giro y repito, lazada, entro al espacio y 2 puntos altos. Y aquí vuelvo a repetir el abanico que nunca va a cambiar. Ese abanico siempre lo vamos a hacer allí. De igual forma, no va a cambiar nada. ¿Listo? Ahora voy a hacer 2 cadenas y sobre esta cadena de 12 voy a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3 hasta tener 14 puntos bajos. Ahí están. Nuevamente 2 cadenas y en el abanico repito el abanico. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Giro y repito lo mismo en el abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Ahora aquí para esta vuelta voy a levantar 4 cadenas. Ya ahí no son 2, son 4 y voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el número 7 hago un punto bajo. En el que sigue voy a hacer nuevamente un punto bajo.
repito 4 cadenas y el abanico. Y entonces hasta aquí ya tenemos nuestro primer motivo realizado. Y esto es lo que vamos a seguir repitiendo nuevamente. ¿Listo? Entonces, ahora vuelvo a repetir esta primera vuelta. Luego la segunda, la tercera y cada 4 vueltas yo termino un motivo. Ahora te voy a explicar cómo vamos a montar la primera vuelta aquí. El abanico que nunca cambia, siempre es el mismo, que son los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo abanico anterior. Ahí está. 2 cadenas. Ahora, después de las 2 cadenas voy a tomar el primer punto de estos dos y voy a hacer un punto alto. Y voy a repetir. En ese punto alto tengo que sacar 5 bucles. El primero es un punto bajo normal y me queda un bucle. El segundo voy a pasar por una y ya tengo 2. Tomo el siguiente, paso por una y tengo 3. Tengo 4 y tengo el quinto. Entonces, sobre el punto alto son 5 y el sexto lo hacemos aquí en este punto donde levanté el punto alto. Ahí voy a sacar el sexto bucle y empiezo a cerrar de 2 en 2. 2, 2, 2, 2 y 2. 3 cadenas y cierro en el primer espacio. Y ya ahí tengo el primero. Voy al siguiente espacio y saco, ya tengo 2. En el siguiente entro, saco, tengo 3. Voy al siguiente espacio, entro, saco por 1, tengo 4 y tomo el último. Cierro de 2 en 2. 3 cadenas y cierro en el primer punto. Y aquí empiezo a repetir lo mismo que repetí en esta. ¿Listo? Primero son 6, después son 5, después son 4, 3, 2, hasta que llegue al final, donde al llegar 2 cadenas y nuevamente repito el abanico. Luego tomo la segunda vuelta, que es abanico, 2 cadenas, cierro aquí en el primer espacio y levanto 12 cadenas. Y voy a seguir repitiendo lo mismo y lo mismo, vueltas tras vueltas, hasta tener el largo que necesito. Bueno, ya aquí yo tengo el largo que he de necesitar. Saqué en total 10 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 motivos. ¿Ven? Pues este es un hilo matizado, por eso se ve así de distintos colores. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Te voy a enseñar cómo vamos a hacer la parte donde amarramos, que es esta que tengo aquí. ¿Ven? Entonces, una vez terminemos, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hayamos terminado, siempre vamos a terminar de la siguiente manera. Aquí. ¿Ven? Abanicos, 4 puntos, cadena y hacemos 2 puntos bajos, 4 cadenas y nuevamente el abanico. Sobre esa cadena que dejamos aquí, las 4, los 2 abanicos y los 2 puntos, vamos a hacer un total de 15 puntos bajos, así como al inicio. ¿Listo? Vamos a necesitar la base de 15 puntos bajos. Entonces, ya una vez tengamos nuestros 15 puntos, voy a iniciar aquí en la esquina, levantando 2 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer un punto alto. 2 cadenas, me voy a saltar 1, 2 y en la tercera punto alto. En la que sigue también punto alto. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, me salto 2 puntos de base y nuevamente un punto alto
En el que sigue repito punto alto, 2 cadenas, 2 puntos, y en la que sigue 2 puntos altos, 1 y 2, así. ¿Ven? Ahí me salieron 4. Luego de estos 4 grupos de 2 me voy a deslizar el punto que tengo al lado y hasta el centro del espacio, 2 cadenas y punto alto, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas de separación, y en el siguiente 2 puntos altos. Y aquí me salen en esta vuelta 3 grupos de 2. Hago lo mismo, giro, me deslizo un punto, me deslizo hasta el espacio, 2 cadenas y punto alto, 2 cadenas, y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2, giro y vuelvo y me deslizo hasta este centro de aquí. Y ya aquí, como no tengo donde más, entonces ahora voy a levantar la pitica, que serían 2 cadenas, lazada, punto alto, 2 cadenas, lazada, y en medio de los dos un punto alto, 2 cadenas, y en medio de los dos punto alto, 2 cadenas, y en el centro punto alto. Y así voy a continuar hasta darle el largo que necesito o que esté a mi gusto. Luego de darle todo el largo que necesitamos, yo hice un total de 17. Aquí voy a hacer lo siguiente: 2 cadenas, y voy a hacer 5 puntos altos en el mismo espacio. 2, 3, 4 y 1, 2 y 3. Cierro aquí en la abajo con un punto deslizado. Cortamos y esta colita de aquí la voy a ocultar dentro del tejido. Ya en mis videos he explicado cómo ocultamos esa tirita, ¿cierto? Esos sobrantes que siempre nos van quedando, evitamos que se nos suelte y que se vea en nuestro tejido. Entonces, una vez ya terminado, miren, me ha quedado así. Vamos a decorar con nuestras perlitas. ¿Cómo las voy a ubicar? Les voy a dar la ubicación de mis perlitas. Va a ser una aquí y la otra, perdón, una aquí y la otra aquí. Una aquí en la puntica y la otra aquí en el centro. Y así las voy a ir ubicando y las voy a ir pegando con mi silicona. Bueno, mis amores, ya he colocado las perlitas, miren. Y es así como ha quedado mi diadema. ¿Ven? Y ahí se amarra hacia la parte de atrás. Y esta sería la parte de arriba. ¿Ven? Queda muy bonita. Así que bueno, chicas, no siendo más, mis amores, espero les sea de mucha utilidad este nuevo punto, que también lo pueden, chicas, aplicar en cualquier tejido que quieran realizar, en cualquier cosa que quieran tejer, pues les va a quedar muy hermoso. Pero en una diadema queda súper sencillo, súper fácil y súper bonito. Entonces, pues no olvides suscribirte a mi canal, dejar tus comentarios y te espero para mi próximo tutorial.